Wow, el tema de hoy es el número 107. Padre, gracias por revelar tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Jesucristo es tu palabra. Jesucristo es la palabra de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis. Gracias. Apocalipsis 22:21 es el último versículo. ¿Sí o no? ¿Va? Gracias, papá, por eso. En Cristo Jesús, revélanos tu palabra. Amén. Ok, el tema 107 de hoy viernes 4 de junio del 2021 es: somos socios del Espíritu Santo. Somos socios con el Espíritu Santo. Sí, así es, somos partner. Vamos a todas partes con Dios Padre. Dios Padre nos lleva de la mano y va extendiendo el reino de aquí en la tierra. El Señor sabe quiénes van a ser salvos y los va trayendo. ¿Sí? Nosotros somos los instrumentos, por eso somos socios con el Espíritu Santo. El tema se llama Somos socios del Espíritu Santo. Ok, lo que vamos a hacer hoy es ver 3 versículos. Versículos 3, 4 y 5 de Romanos 16. Y estamos experimentando la postdata que Pablo escribió en la carta, donde él comenzó a saludar a las personas. Y fíjense que yo estaba chequeando de todas las cartas de la palabra de Dios que he leído, estaba observando que esta es la única carta donde Pablo tira la casa por la ventana saludando. Fíjense que estaba contando más o menos a cuántas personas saluda. Y fíjense que son más de 24 personas, más de 2 docenas de personas las que está saludando, despidiéndose, mandándole saludos. Y recuerdas tú el viernes que comenzamos aprendiendo que Pablo le encomienda a una mujer gentil para que lleve la carta hasta la iglesia de Roma. ¿Cómo se llamaba la mujer? Alguien me pone ahí por favor en el chat. Alguien me pone en el chat cómo se llamaba la mujer. Y esa mujer está dispuesta porque Pablo la discipuló desde muy antes, cuando él plantó la iglesia ahí en Corinto, en Secrea. Ahí él plantó esa iglesia y ahí fue donde probablemente Febe aceptó a Cristo y ahí él la discipuló y hoy le está encomendando que lleve esa carta y Febe está dispuesta a hacerlo, a invertir. De repente puede ser ofrenda, su tiempo, ¿verdad? Su trayectoria, su experiencia, su profesión, lo que ella sabe. Ella está en este momento dispuesta. ¿Cómo se llama esa mujer? Voy a ver si alguien lo puso. Vamos a ver en el chat, si no yo se los digo. Tiene 4 letras el nombre. ¿Alguien lo pone? 4 letras es el nombre de la cartero que llevó la carta, valga la redundancia, a la iglesia de Roma, desde Grecia, donde estaba una de las ciudades de Corinto en Grecia, hasta Roma. ¿Y en qué vehículo, qué medio de transporte lo llevó? ¿En avión? No. ¿En motocicleta? No. ¿En patín? No, tampoco. ¿En monociclo? Tampoco. Fue en... David lo llevó en Uber, dice. Ok. No, David, pues no existías todavía. Bueno. Fue en barco. En barco. Ok. Bien, hermana Celia Román. Se ganó el premio. Una bendición en el nombre de Jesús. Bueno, para todos la bendición, ¿verdad? Hermana Celia puso Febe, exactamente. Febe se llamaba. ¿Te gusta ese nombre para una hija, David? Febe. Febe. Fíjense que aquí vamos, en estos últimos viernes, vamos a aprender sobre bastantes nombres. Por si usted quiere ponerle a sus nietos, a sus bisnietos, a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Febe. Joanny dice Uber. Uber se llamaba la que llevó la carta. No, Uber está diciendo. Uber ese, bueno, ustedes saben, ¿verdad? No, Febe se llamaba, estoy bromeando. Ok, entonces, fíjese usted que al entrar a este tema, vamos chequeando lo siguiente. Pablo, en el final de la carta de Romanos, a los romanos, está finalizándola con saludos a más de 24 personas que están en la iglesia de Roma. Ahora la pregunta es, ¿cómo Pablo conoce a esta gente si él dice que nunca ha viajado a Roma? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo que Pablo la conoce?
¿Qué podrías decir? Pablo saluda a toda esta gente. ¿Sabe por qué? Porque Roma es como hoy Estados Unidos. Y ya ve usted que Estados Unidos tiene puertas abiertas para todos los países, menos a los países que odian a Estados Unidos, ¿verdad? Que ahí es peligroso llegar, ¿verdad? Hay algunos países específicos, pero normalmente los estadounidenses pueden ir a todas partes. Y los romanos en ese tiempo igual. De hecho, era el imperio que había conquistado casi a todas las ciudades en ese tiempo. A la mayoría estaba el dominio del imperio romano, que representa la estatua de Nabucodonosor. Eran las piernas, ¿no? Las piernas, ¿verdad? Entonces, de esa manera, nosotros podemos ver que en ese tiempo ya se está cumpliendo esa profecía, que los romanos estaban tomando control. Y la parte esa se fue extendiendo poco a poco. ¿Se acuerda usted cuando Roma se dividió en dos? Constantinopla y la otra, ¿cómo era? Quiero ver, ¿alguien se acuerda? Constantinopla y Alejandría. Ok, así fue como se dividió. En ese tiempo Roma estaba controlando casi toda la ciudad, todo le pertenecía a él en ese entonces. Grecia había sido conquistado por Roma. Y en este tiempo específicamente todos los romanos viajaban hacia Grecia, hacia Corinto, hacia Atenas, hacia Cesarea, etcétera, 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 Jerusalén. De esa manera es como Pablo los conoció. Es como una lógica, ¿verdad? Pablo por esa razón los está saludando y habla de una manera tan en confianza, se dirige hacia ellos. Pablo en Romanos 15, 19 dijo que gente había sido alcanzada para Cristo por medio de su mensaje a través de las personas que le había discipulado. Febe, específicamente donde llegaba, pues llevaba el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Lo mismo hacían otros personajes que habían sido discipulados por Pablo. Y así se fue extendiendo el evangelio. Por eso podemos nosotros observar que a través del poder del Espíritu Santo, sanando enfermos, haciendo milagros, hay tantas transformaciones, la gente se contagiaba y se dejaba quebrantar por la presencia del Espíritu Santo, y ellos eran alcanzados. Desde Jerusalén se había extendido hasta Iliria. Iliria era un pueblo de Roma, y Pablo lo está mencionando, y no especifica él que él fue el que llegó personalmente, sino que fue uno de sus discípulos. Algún discípulo de él llegó hasta ahí y llevó el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, Pablo narra que conoció a dos personas. A ellos me quiero dirigir en esta enseñanza hoy. Va a ser tan aprovechada y tan emocionante, ya va a ver usted. Pablo narra que conoció a dos personas, era una pareja. Pablo venía de Atenas. En ese momento venía viajando de Atenas hacia Corinto. Atenas era la capital, y es hoy, ¿verdad? Creo que todavía, ¿verdad? La capital de Grecia, ¿no? Atenas. Y estaba viajando como que yo en este momento, de aquí de Chicago, de aquí de Illinois, fuera, digamos, a Denver, Colorado, o como que yo estuviera en Washington, la capital, y viajara hacia Arizona, por ejemplo. De esa manera Pablo estaba viajando de la capital hacia otra ciudad del mismo país, que era Grecia. Entonces, cuando Pablo viaja de Atenas a Corinto, en el momento que él llega ahí, conoce a un hombre que se llama Aquila. Oiga bien, no estoy diciendo Águila, no, estoy diciendo Aquila. Él era un judío. Lo conoce, eso está narrado en Hechos 18:1. No lo vamos a leer porque estamos enseñando, y lo menciono por si tú quieres chequearlo. Cuando él llega, conoce a Aquila cuando va llegando a Corinto, y se da cuenta que Aquila es judío y que está casado con Prisca. Prisca es el nombre como menciona la esposa de Aquila, Hechos de los Apóstoles. O sea, Lucas, cuando se refiere a la esposa de Aquila, se refiere como Prisca. Alguien pudo haber dicho, yo pensé que Aquila era una mujer. Pues no, se equivocó, es un hombre. Es un hombre. Prisca era la esposa de Aquila. Fíjense que estaba chequeando ahí que Aquila significa águila. Estaba
chequeando que Prisca o Priscila significa vieja. Vieja. Entonces, Prisca vieja y Priscila viejita. Así más así como amoroso, ¿va? Viejita. Pues, no sabemos por qué los significados. No creo que porque haya sido que 20 años mayor que Aquila, ¿no? No lo menciona la Biblia, ¿verdad? No sé. Pero algo importante de saber según la historia y el estudio, ¿verdad? Teológico y sobre este punto, porque estamos viendo un punto de saludos y yo estoy llevándolo hacia usted como una enseñanza. Usted se da cuenta. Hay un saludo ahí, pero yo estoy sacando un extracto ahí para que nos deje a todos nosotros una revelación. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Priscila y Aquila, o Prisca y Aquila, eran nativos del Ponto. ¿Qué es Ponto? Ustedes escucharon Ponto en esa parte donde el Espíritu Santo cae, planta la iglesia y todos comienzan a hablar en otras lenguas. ¿Se acuerda usted? Cuando sucede el Pentecostés, ¿se acuerda? Cuando sucede eso, ¿se acuerda que dice que muchos turistas habían llegado del Ponto? ¿Se acuerda usted? Del Ponto, de Galacia, dice de árabe, de España. Y la gente se quedó impresionada cuando escuchaban sus propios idiomas, hablado por los judíos que habían sido tomados por el Espíritu Santo, que estaban hablando de las portentosas obras de Jesucristo, ¿verdad? Las maravillas de Dios aquí en la tierra. Y ellos son convertidos a Jesucristo, llegan a ser cristianos. ¿Se acuerda usted? Entonces Ponto era el lugar de origen de Priscila y de Aquila. Este Ponto, el significado real, porque usted puede decir, pastor, ¿y qué es eso? ¿Es un pueblo? ¿Qué? ¿Una ciudad? O sea, explíqueme pues. Fíjese que Ponto significa, o sea, se le daba ese nombre a grandes extensiones de tierras situadas en Grecia. Y Aquila y Priscila, ellos eran, digámoslo así, nómadas, porque ellos estaban bajo las órdenes de Dios, ellos estaban dispuestos a ser movidos donde Dios los llamara. Y ellos un momento vivían en Corinto, otro momento vivían allá en Roma, debido a que ellos andaban extendiendo el evangelio. Y usted va a descubrir algo tan impresionante de esta pareja. Fíjese que Priscila y Aquila, que son esposos, como dije, tenían una profesión. Y alguien me pone ahí, por favor, en el chat, cuál era la profesión de ellos. La profesión de Aquila y de Priscila. Ellos construían tiendas de campaña. Y le voy a informar algo, Pablo también. Ambos tenían la misma profesión. Fíjese cómo Dios es así. Él siempre cumple el propósito de juntar personas parecidas para encomendar una misión. El Señor, Dios Todopoderoso, hizo que Pablo se encontrara con Aquila y Priscila y ellos se quedaron trabajando juntos en Corinto. No dice la palabra, pero estoy casi seguro que Pablo los discipuló. Les enseñó la palabra como David haría. Si David recibe a un amigo en su casa, ¿verdad, David Díaz? Tú lo discipularías, le hablarías del mensaje de salvación de Jesucristo y lo alcanzarías para Cristo y ahí mismo lo prepararías y lo formarías casi como un predicador. Y al salir de tu casa se iría a predicar a otro lado. Pues eso pasó con Pablo, Aquila y Priscila. Ellos se quedaron trabajando en la misma profesión, se hicieron socios en un negocio que era construir tiendas de campaña, debido a que Pablo tenía la misma profesión. Eso tú lo puedes leer en 18.2. Pablo se quedó a trabajar con ellos, eso lo puedes ver en Hechos 18.3. Priscila y Aquila fueron discipulados por Pablo para predicar y plantar iglesias. Por eso no te vayas a impresionar que más adelante, cuando se refiere a Priscila y Aquila, se refiere como que en todos lados donde estaban siempre tenían una iglesia, plantaban una iglesia. Quiero que leas conmigo Hechos 18.18, antes que entremos al estudio del primer versículo, que es 16.3. Este es como una intro hacia el 16.3. Dice así, 18.18 de Hechos, está en la pantalla. Después Pablo se quedó en Corinto. Corinto es Grecia, la ciudad que le mencioné, la que hablamos el viernes, Corinto. Secrea, ¿se acuerda usted? El puerto aquel, ¿se acuerda? Se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos
y fue a Cencrea. Ahí mismo se trasladó entonces al puerto de Cencrea, que quedaba cerca. Ahí se rapó la cabeza, según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. ¿Se acuerdan que hablamos sobre eso el viernes? Después se embarcó o zarpó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él, fíjese usted. Bueno, para hacerle un poquito de resumen, Pablo realmente iba hacia Siria, pero para ir hacia Siria se llevó a Priscila y Aquila. Ya él los había discipulado, ¿no? Les conté, ¿verdad? Y él hizo una parada, o sea, del barco, pasó y llegó a una ciudad llamada Efeso. Y ahí, en esa ciudad, se quedó Priscila y Aquila y Pablo siguió hacia Siria. ¿Sí? Ya poniéndoles un poquito el panorama, ustedes van a entender precisamente lo que Dios quiere hablarles hoy. Porque les acabo de poner como la intro, ¿verdad? Espero que no se me hayan dormido. Leamos entonces Romanos 16:3. Ahí vamos entrando al estudio de los 3 versículos de hoy. Dice así, refiriéndose a los saludos que está dando Pablo. Pablo está comenzando a saludar a la gente y comienza precisamente con esta pareja, Priscila y Aquila. Dice así: den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. Dice, fíjese mi hermano que aquí Pablo está escribiendo esto en la carta, en la columna vertebral del cristiano, ¿verdad? Le está dando la carta a Febe, ¿verdad? Febe la está llevando y el pastor de esa iglesia, que no sabemos quién es, no lo menciona, es quien tiene que saludar a Priscila y Aquila. Y si esa persona que va a recibir la carta es el pastor o parte de la iglesia, lógicamente Priscila y Aquila no han de ser los pastores de esa iglesia, sino que ellos son los que van a recibir los saludos. Quien va a recibir la carta va a ser la iglesia de Roma. ¿Ok? Pero me llama mucho la atención todo lo que Pablo desarrolla en este saludo. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo usted hizo para sacar una revelación de un saludo? El Espíritu Santo es que lo ha dejado así, no soy yo, hermano. El Espíritu Santo siempre en saludos, en genealogías, en cada versículo de la palabra tiene revelaciones profundas para nosotros. Tiene soluciones para nuestros detalles en esta tierra. Tiene propósitos, tiene target para nosotros, para que podamos pegar en el blanco nuestro propósito. Pero nosotros vamos a decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Tú y yo seguimos siendo dueños del albedrío. Si vamos o no vamos, si aceptamos la encomienda o no. Aquí Pablo está hablando que al saludar a Priscila y Aquila, cuando le envía los saludos, está diciendo colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús, señores y señoras. Socios con Él y el Espíritu Santo. ¿Se acuerda usted cuando Pablo tuvo que enfrentar a unos paisanos judíos que estaban en contra de que los gentiles fueran cristianos si no se circuncidaban? ¿Se acuerda usted? Que querían que cumplieran las tradiciones judías y las leyes. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda que cuando los apóstoles se reúnen para hablar sobre el tema, si teníamos que exigirles o no a los gentiles circuncidarse? ¿Se acuerda que el hermano de Jesús pega un salto, dije yo, y dice, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, dijo, que los gentiles no tengan que cumplir con estas leyes? Ellos pueden ser cristianos si cumplen la palabra y son obedientes a la palabra, pero sin necesidad de que tengan que cumplir estas leyes que a nosotros nos fueron dadas como judíos. Pero me encanta que él dice el Espíritu Santo y nosotros. Por eso yo puse, somos socios con el Espíritu Santo. Eso no es blasfemia. Alguien pudo haber pensado, el pastor cómo se atreve, qué bárbaro el pastor, el pastor no pudo haber hecho eso. No, el Espíritu Santo es un equipo con nosotros. Él es nuestro guía.
Pero aquí Santiago claramente está diciendo: el Espíritu Santo y nosotros hemos convenido que los gentiles no tienen que hacer liturgias para llegar a tener una relación o para llegar a ser cristianos. Claro eso. Anota el punto 1 si estás anotando. Pero si no estás anotando, pues aquí va a quedar el punto 1. Dice: al nacer de nuevo en Cristo. Yo puse al nacemos, espero que Samuel lo haya puesto al nacer de nuevo en Cristo. O sea, cuando venimos a Cristo y nos negamos a nosotros mismos y le recibimos como Señor y Salvador personal, nos convertimos en socios, colaboradores del Espíritu Santo aquí en la tierra. Ese es el punto 1. Todos iguales. Pastores con los que reciben a la gente en la puerta, con los que limpian, con los que recogen, todos iguales, todos en equipo, cumpliendo una misión de llevar el mensaje de salvación a personas, discipular a los que están creciendo poco a poco en la palabra. 1 Corintios 16-19, no está en la pantalla, pero dice que la iglesia de Asia Menor saludan a Priscila y Aquila, dice aquí, y a su iglesia en casa, dice. Priscila y Aquila, plantadores de iglesia, pastores y plantadores. Priscila y Aquila, mire, discípulos de Pablo. Pablo valoraba mucho a esta pareja, fíjese. Tanto así que usted se puede dar cuenta de algo, que en este saludo que hace en el capítulo 16 le dedica un montón de tiempo. De hecho, fíjese que yo había decidido escribir el tema de hoy, varios versículos. Yo había puesto ya a todos los que estaba saludando, pero el Espíritu Santo me dijo: no, habla solamente de estos dos, me dijo. Por eso estoy hablando solo de estos dos, porque fíjese que él utilizó 3 versículos para hablar de Priscila y Aquila, y aquí hay mucha información y mucha revelación para nosotros. Y Pablo los valora mucho y les agradece, pero aún él se expresa diciendo: me siento en deuda, dice él. Es una expresión que usa Pablo. ¿Se han fijado ustedes? Que Pablo dice: me siento endeudado con ellos. Pero es una expresión de agradecimiento, no es que ellos tengan que pagarles con dinero, no, simplemente se siente como agradecido. Yo me siento agradecido como pastor con David. David ha pasado muchas situaciones que estábamos hablando antes que entrara David, ¿verdad? Y él sabe que son cosas, las tiene por... Sí, Dios se va a encargar de eso, ¿verdad, David? ¿Verdad? Dios se encargará de todas las situaciones. Y realmente Dios sabe todos esos detalles. Nosotros no tenemos que desenfocarnos. El enemigo querrá desenfocar, querrá desanimar con diferentes situaciones que pasamos. Yo al mismo tiempo le contaba a él también de situaciones que yo paso también. A mí me ha pasado esto y esto, mira cómo ando. Todos pasamos, pero el Señor se va encargando en el camino de todo. ¿Por qué? Porque Él valora mucho que nosotros busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia antes que las añadiduras. De las añadiduras se encarga Samuel. Se encarga de las añadiduras cuando buscamos el reino de los cielos y su justicia. Somos socios con el Espíritu Santo.